Son las 9:34 de la mañana y bueno, lo prometido es deuda. Ya estamos en este momento en enlace telefónico con el doctor Mauricio Rodríguez, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM y también vocero de la universidad para temas del COVID-19. Muy buenos días, doctor. Hola, Lalo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Saludos a tu auditorio. ¿Cómo les ha ido? Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Buenos Zaira, días. buen día. Y pues estás? bueno, vamos a empezar con la primera pregunta, la primera duda que hay aquí por parte de la población y pues bueno, tiene que ver con reforzar o cómo se puede reforzar más bien el tratamiento de todo el material que haya estado en contacto con un paciente o con una persona ya fallecida de COVID-19. Ok. Bueno, quizá ahí vamos a separar dos escenarios. Uno es lo que ocurre en los hospitales, ¿no? Uh-huh. Que en los hospitales tienen una estrategia de limpieza profesional, de esterilización, de desinfección, que ocurre ahí en el hospital propiamente, ¿no? Y la tienen montada. En la casa, que esa es la inquietud más importante, es qué pasa si en casa estuvo una persona enferma y unos días después la tuvimos que llevar al hospital o incluso falleció por complicaciones, y entonces, ¿qué pasa con todo lo que ahí estaba, con todo lo que tocó los últimos días, con todo lo que tenía, ¿no? Entonces, hay que, pues nada más acordarnos que el virus es más o menos débil en términos de que no resiste los limpiadores, no resiste el cloro en bajas concentraciones. Entonces, con que limpiemos las superficies con un trapo con agua con cloro, ¿no? Podría ser como suficiente para hacerlo, ¿no? Un trapo con agua con algún limpiador de la casa, también, en la dilución habitual, ¿no? O sea, pones pues como media cubeta de agua y media taza de alguno de los limpiadores favoritos, el que quieran. y con eso mojas un trapo y limpias las superficies donde está tocando el enfermo, donde está donde estuvo los últimos días antes de irse a un hospital, o donde pues están ahí sus cosas. Con eso sería suficiente, sobre todo porque va pasando el tiempo y el virus tampoco resiste tantos días. Entonces, digamos que pues, en el mejor de los casos el virus va a resistir 3 o 4 días en las superficies si las condiciones ambientales lo permiten. Entonces, con que limpies la superficie será suficiente. En el caso de los que tengan enfermos en casa que están yendo al baño, usando superficies de uso común, ¿no? Las perillas de las puertas, los apagadores de la luz, las jaladeras de los cajones, toda estas superficies que alguien más las podría tocar. Primero, importante que el enfermo traiga cubrebocas adentro de la casa, ¿no? Y que no esté, pues que esté lavándose las manos, que no estén sus manos sucias con moco de la nariz y de la boca. Y con respecto a los trastes de la cocina, que esa es como otra inquietud, los utensilios con los que come, cucharas, tenedores, cuchillos, platos, vasos, tazas, ¿no? Todo eso basta con que se lave con agua caliente y con el detergente habitual de la casa. Si quisieran estar mucho más tranquilos y seguros, podrían ponerle un poquito de agua con cloro, 1 litro de agua, una cucharada de cloro, así, pero bastaría con el jabón del detergente habitual y el agua caliente para lavar los trastes. Igual la ropa que sale del enfermo, la metes a lavar con agüita caliente y detergente y ya, no pasa nada. Sí, justo por este tema de más o menos saber cuánto dura el virus todavía en el ambiente, sobre todo por este tema, por ejemplo, de los trastes o la ropa que puedan utilizar las personas que están con COVID en casa, y por a lo mejor este miedo que a veces puede llegar a tener la gente de no saber, bueno, y puedo mezclar en una misma carga de lavadora la ropa del paciente, o por ejemplo los trastes que utilizó, puedo lavarlos en la misma tanda que los trastes del resto de la familia.
Sí, eso sí, ahí, digamos, eso sí se puede. Quizá si quieren, si en los trastes en concreto, ¿no? Que los lavaran como, pues como en una sola tanda y con agua caliente y detergente y tal. Y si quieren, para que no se vayan a estar preocupando, seleccionen cuáles son los trastes del enfermo y que esos sean los que van y vienen con el enfermo. No sería necesario, o sea, la limpieza con el detergente bien lavado, con mucha espuma, con agua caliente y tal, eso sería suficiente para quitar el virus que pudiera estar hasta como en las cucharas, ¿no? Que sería como lo más sucio, porque es lo que entra en contacto con la saliva así completamente. Pero podría ser eso. Y la ropa, pues también dependerá quizá de la logística de la casa, ¿no? Si es poquita ropa la del enfermo, pues mejor no se esperen a que se junte y vayan lavando de poco en poco. Sí se podría mezclar con la ropa del resto de la casa, porque con el detergente, el suavizante y el agüita, eso es suficiente para acabar con el virus. Por suerte no es un virus así súper resistente. Claro. Excelente. Y bueno, pasando a la siguiente pregunta, doctor. Pues bueno, en la semana nosotros aquí en este espacio hablábamos de, pues, el Avifavir, ¿no? Un medicamento que los rusos estaban presentando a Latinoamérica y que hace poco, pues, hecho si no me equivoco, un farmacéutico ruso dijo que ya México había hecho una compra de este medicamento, que ya había comprado varios lotes. Entonces, como, pues, inevitablemente se va a viralizar este medicamento, se va a empezar a hablar de él, se va a empezar a escuchar en redes y demás. Si nos pudiera ayudar, doctor, de una vez hablando, ¿para qué funciona? ¿Para qué casos se tiene que utilizar? Si solamente va a ser para acceso el sistema médico, o sea, si no lo va a comprar alguien con una receta. Farmacia. Exactamente. Pues mira, ese medicamento lo desarrollaron en Japón hace algunos años, no muchos, para tratamiento de influenza, sobre todo para el tratamiento de una influenza que pudiera ser resistente a los Celtamivir o al Zanamivir o a la mantadina y la rimantadina, que son como los medicamentos habituales que se usan para la influenza, ¿no? Y entonces inventaron este medicamento para la influenza y vieron que tenía actividad contra algunos otros virus también. Ahora que empezó el coronavirus, pues lo probaron, como han probado muchísimos otros medicamentos, y pues vieron que funciona para algunas cosas, ¿no? Yo, la verdad es que los estudios que he visto no parece que sea, pues, no sé, ¿no? Como que sea un cambiador de estrategia, ¿no? O sea, no es que va a resolverse el problema. Entonces, falta ver cuál es la indicación terapéutica con la que lo van a traer a México, y de eso dependerá. Quizá se reservará el uso a pacientes hospitalizados y de preferencia que estuvieran como en un protocolo de estudio, cuando menos, ¿no? Para probar el medicamento. Sí, también vi una nota de que México ya compró. Estoy tratando de averiguar si es cierto, porque también eso está pasando ahorita mucho, que todo el mundo, como con intereses comerciales, dice, no, es que aquí ya está la solución y entonces tal, y ya me compraron y entonces ahora estoy metiendo, y simplemente son especulaciones de tipo comercial y económicas para terminar jalando el mercado y terminar haciendo justamente estas compras, ¿no? La dexametasona, por ejemplo, nos han reportado que en las farmacias están incluso ya unos letreros de que solo venden una caja de dexametasona, o sea que la gente sí está comprando dexametasona, cosa que no debe de hacer, y que sí la están usando así indiscriminadamente. Entonces hay que recordarle a la gente del público que no, o sea, estos medicamentos no se deben de usar sin supervisión médica, y también recordarles que la mayoría de los casos no necesitan nada más que cuidados básicos para la enfermedad. Los que necesitan algo más, eso debe de ocurrir en un hospital. Ahí sabrán qué darles, ahí van a tener lo que hay que darles, y si empieza la gente a usar
indiscriminadamente este tipo de medicamentos, pues van a tener efectos secundarios, van a tener gastos innecesarios y quizá van a estar retrasando la atención por andar usando los medicamentos en sus casas, ¿no? Claro, y bueno, justo en ese sentido, igual que la pregunta anterior, y de que pues está comprando indiscriminadamente cualquier medicamento que se dice que puede funcionar, ¿cuál sería en este caso el funcionamiento de la hidroxicloroquina? La hidroxicloroquina. Es otro medicamento, sí. otro. Pues mira, también con ese pasó algo similar. Al inicio de la pandemia empezaron a ver, bueno, de hecho con ese pasó algo muy grave, ¿no? Porque empezaron a ver que podía funcionar, ¿no? Ya alguna vez se ha utilizado para regulación del sistema inmune. La hidroxicloroquina se usa para el tratamiento del lupus, de la artritis, que son enfermedades del sistema inmune, la hidroxicloroquina justamente participa ahí en un momento de la formación de unas proteínas que pues se bloquean y se hacen mal, y entonces ya no se lleva a cabo el proceso correcto de la síntesis de las proteínas y de todo el ciclo del virus. Entonces dijeron, sirve para el coronavirus, y empezaron como a quererlo usar, y de pronto salió una publicación, salieron un par de publicaciones en 2 revistas muy importantes en las que decía que sí, que parecía que sí servía. Y entonces se fueron con la finta todos, y entonces dijeron, no, que sí sirve y que sí sirve. Incluso el presidente de Estados Unidos hizo mucho énfasis en que sí servía, en que lo tomara cualquiera, en que ahí estaba listo para usarse, que incluso él lo estaba tomando, ¿no? Como en esta cosa que ya no sabe uno si es verdad o es mentira lo que dice. Claro. Y nadie les advirtió pues que la hidroxicloroquina tiene efectos secundarios sobre el corazón, puede causar arritmias, o sea, les falla el corazón a los pacientes que toman hidroxicloroquina de forma no supervisada, y poco a poco se fue generando más evidencia, y vieron, en primer lugar, que los artículos estos de las revistas habían sido falsos. Luego ahí un día platicamos de esa historia, porque unos cuates de como de un despacho que se pusieron a escribir datos falsos, unos guionistas incluso un cuate que es guionista de cine de adultos y otros escritores, pusieron a escribir un artículo científico echando la mentira de la hidroxicloroquina, y se hizo un escándalo absoluto, ¿no? Y entonces se incluyó este medicamento en varios protocolos de investigación muy grandes en todo el mundo, así una cosa súper aparatosa. Y para no hacer el cuento largo, cuando ya empezaron a recabar datos grandes, así de estudios más grandes ya de otros grupos, se dieron cuenta que la toxicidad es altísima y que no sirve para el tratamiento del coronavirus, ¿no? Entonces, pues ya, la OMS dijo, no, esto no sirve, ya todos los gobiernos dijeron, esto no sirve. Y pues ya, o sea, ahora sí que en poquito tiempo, pues todo el mundo ya se echó para atrás, y la hidroxicloroquina no funciona, o sea, no funciona para el coronavirus. Seguramente habrá alguna aplicación que diga, no, quizá para prevenir en personal de salud, así ya como en algunos rincones muy específicos, pero en términos generales no. Y lo que pasó muy feo es que por consumir este medicamento para las personas así indiscriminadamente, pues lo que terminó pasando fue que dejaron sin medicina a los que sí la necesitan. Todas las personas que necesitan esta medicina para el lupus, para la artritis, para la malaria, pues nada, se quedaron sin su medicina. Entonces, pues fue un capítulo desafortunado. No hay que tomarla, tampoco la ivermectina. No hay que tomar ivermectina. O sea, ese medicamento lo han probado y han dicho que sí puede funcionar, pero las dosis que se necesitarían tomar son muy altas, que son tóxicas. Entonces, tampoco funciona. Los antibióticos, principalmente acitromicina, que todo el mundo está queriendo recetar, es un antibiótico que va contra una bacteria, no contra un virus, ¿no? Entonces, la acitromicina
no funciona, aunque digan, no, es que inhibe la síntesis de las proteínas, no funciona contra el virus. Y tampoco creo que la semana pasada hablábamos de la dexametasona, ¿no? Que así es. Decíamos, solo para los pacientes muy graves hospitalizados, no es para que cualquiera la use en su casa, ¿no? Entonces, recordarle a la gente, la fiebre con paracetamol, la inflamación con ibuprofeno, y con esos 2 medicamentos y mucha agua, comida y descanso, puede ser suficiente para cursar la enfermedad sin mayor problema. Ese tiene que ser el mensaje. Todo lo que le echen más al cuerpo le van a estar haciendo daño a los riñones, al hígado, a las otras bacterias del cuerpo que hay, ¿no? En el intestino, si toman antibióticos les va a dar diarrea, no van a poder rehidratarse, van a estar deshidratados por la fiebre, por la diarrea, les van a fallar los riñones. O sea, en serio, es una cascada, es como una bola de nieve. Sí, es como muy, muy difícil este tema de la desinformación, ¿correcto? Sí, y la automedicación puede ser muy peligrosa, incluso los remedios caseros pueden significar riesgos, no porque el té de ajo te vaya a hacer daño, no. Lo peor que puede pasar es que huelas a ajo y que no se te acerque a nadie por eso. Lo que puede pasar es que por estarte haciendo 3-4 días tu té de ajo con una ramita de perejil, vas a retrasar la atención y vas a retrasar la búsqueda de atención médica, y en esos 2 o 3 días puede evolucionar la enfermedad y complicarse. Entonces, no es tampoco recomendable que la gente que ya tenga datos de la enfermedad la pase unos días con sus remedios caseros, aunque digan lo que digan de que sí funcione o no. Claro. Y bueno, ya solamente para cerrar, doctor, última pregunta de esta sesión. Hemos visto que ahora en las conferencias de prensa, pues el gobierno federal ahora está hablando de la tasa de incidencia. Ahora está manejando también este concepto. Si nos ayudara a explicar cómo funciona el tema de la tasa de incidencia. Bueno, la incidencia es casi que como lo dice el nombre, qué tanto incide la enfermedad, o sea, qué tanto ocurre la enfermedad sobre una población determinada en un tiempo determinado. Entonces, la tasa de incidencia lo que dice es, a ver, tenemos un determinado número de casos sobre una determinada población, y entonces vamos a decir cuántos casos hay por esta determinada población. Y eso lo que hace es que nos puede igualar el impacto de una enfermedad. Por ejemplo, si tú tienes 5 casos en una población de 100 personas, ¿sí? Vas a tener 5 casos en 100 personas. Si tú tienes esos mismos 5 casos en una población de 1000 personas, a la hora que llevas esas 1000 personas al número de 100 para igualarlo, vas a tener 0.5 casos por 100 en esa población. Si tú tuvieras 5 casos en un grupo de 10 personas, vas a tener 50 casos por 100 personas. Vas a tener la mitad de la población. Entonces lo que busca hacer la incidencia es decirte por una población específica. Habitualmente se usa por 10,000 o por 100,000 habitantes, ¿no? Y eso nos permite tener una imagen más que completa de decir, a ver, en esta ciudad hay 1000 casos, hay 2,000 personas o 100,000 personas y yo tengo 200 enfermos, entonces, pues nada, tengo ya le sacas ahí la incidencia. Esta información sí sirve, sobre todo cuando estás comparando ciudades, poblaciones muy diferentes, ¿no? O sea, ¿cómo vas a comparar, por ejemplo, el impacto de los casos en una población pequeña contra los de una población grande, ¿no? Entonces sacas ahí la incidencia. Y el otro término que también se maneja ahí constantemente es el de la prevalencia, que es qué tanto está la enfermedad en la población.
no cuántos casos nuevos ocurrieron, que eso es la incidencia, sino qué tanto está la enfermedad en la población. Y todo esto sirve para ir analizando el comportamiento de la epidemia. Luego están sacando también un porcentaje de cuánto creció con respecto al día previo, ¿no? Uh-huh. Y también ese dato pues, les va sirviendo para ver el tamaño del crecimiento de la epidemia. En las epidemias normalmente estarías esperando una epidemia que está fuera de control. Imagínate, una persona contagia a 2. Esas 2 contagian a 2. Entonces, de ahí tú ya vas a tener a 4 contagiados más los 2 más 1. Sí, vas a tener ya a 4 más 2, 6 y 1, 7. Y luego esos 4 te van a contagiar a otros 2. Entonces vas a tener 8 más 4 más 2 más 1, ¿no? Y te va creciendo así exponencialmente. Si la epidemia está fuera de control, vas a tener el doble de casos cada 48 horas. Cada 3 días vas a tener el doble de casos. Es lo que se vio con esta epidemia en varios lados. Y luego, por el otro lado, pues ya tienes, ahorita, por ejemplo, que dicen que está creciendo como a 1.3%, ¿no? Del día previo, pues quiere decir que justamente se está frenando el crecimiento, la velocidad de crecimiento de la epidemia, y no está creciendo al 100%, ¿no? O al 40%. Y con eso suena muy enredado, suena muy técnico, pero les da una idea, o sea, le va dando una idea a los que van manejando la epidemia de dónde está creciendo más y dónde está creciendo menos y qué medidas hay que poner y con qué se relaciona. Porque luego vemos las gráficas de movilidad y ya se vio que donde hay más movilidad hay más contagios y hay más casos y hay más ocupación hospitalaria y hay más problema, ¿no? Entonces, pues es como una bola de nieve, como un efecto dominó. Entonces, quizá en resumen, si vamos a salir, que solo sea lo indispensable, que solo sea con cubrebocas y protección, poca gente y evitar las 3 Cs que ahora es como estamos queriendo que la gente se enfoque, que son contacto cercano, evitar el contacto cercano, evitar los sitios concurridos, ¿sí? Y evitar los sitios cerrados, ¿no? Entonces, si podemos sacar ahí las cuentas de eso, entonces el peor riesgo es donde hay contacto cercano en un sitio concurrido cerrado. Ese es el lugar de mayor riesgo, que pudiera ser un bar, un centro nocturno, que vas a estar cerca, vas a estar gritando, va a estar encerrado y va a haber mucha gente. Entonces quizá irnos imaginando esas 3 Cs y con eso podemos pues protegernos, hay que evitarlas. Entonces al salir, cubrebocas, solo a lo necesario, evitar lugares concurridos, mantener la sana distancia y pues seguir pendientes de la evolución, identificar rápido a los enfermos, aislarlos, evitar contagios. Ese va a ser el cuento de nunca acabar en los siguientes meses. Claro. ¿No? Se oye raro, ¿no? Que estemos hablando de algo que no se va a acabar así tan rápido, ¿verdad? O sea, es que... Sí, de un día para otro. No, hay que hacerlo parte de nuestra vida en serio, ¿eh? Porque solo los que lo hagan parte de su vida cotidiana van a poderlo superar de manera efectiva. Entonces, pues qué bueno que ustedes están ayudándole a su audiencia justamente a tener información, a saber qué hacer, ¿no? Saber qué no hacer y pues no detener la comunicación. Claro. Así es, doctor. Pues bueno, como todas las semanas le agradecemos muchísimo este tiempo que se toma para ayudarnos a ir resolviendo estos temas, cómo van evolucionando y bueno, pues las dudas que van surgiendo o la información que tenemos que pues reafirmar. Y bueno, pues lo esperamos tener de vuelta el siguiente miércoles para seguir hablando de pues este tema de la emergencia sanitaria y de la nueva normalidad. Claro que sí, Lalo y Zaira, y pues muchas gracias por seguirnos
invitando y por mantener este espacio abierto. Sus audiencias se lo van a agradecer, ya verán. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Que tengan buen día. Gracias, hasta luego. Día.